Ofrenda radial. Voces de esperanza. Voces de esperanza. Una expresión de fe y confianza en la provisión de Dios. Reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Él. Prepárate para dar de lo recibido de tu Señor. Muy bien, voy a invitarles a abrir sus Biblias, aquellos que podemos tener una Biblia a nuestro alcance, en el libro de 1 de Timoteo, capítulo 6, para dar lectura desde el versículo 3 hasta el versículo 11. Y bueno, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Muy bien, queremos dar gracias al Señor en este tiempo. Sabemos que el ministerio del Evangelista del Aire, Radio Nueva Visión, es un ministerio que se mueve, que camina, que se desarrolla y que crece en base a la fe, a la confianza en el Señor Jesucristo y sobre todo cuando tenemos que suplir cada necesidad que implica continuar saliendo al aire, nosotros entendemos y compartimos esta visión, porque cuando un proyecto es de Dios, el Señor lo financia. El apóstol Pablo escribió esta carta a su hijo espiritual llamado Timoteo. Timoteo fue un hombre que Pablo convirtió a Cristo, y no solamente que lo convirtió, sino que lo discipuló y estableció en él el desarrollo de un ministerio pastoral. Timoteo en un momento estuvo dirigiendo la iglesia de Éfeso, y en ese constante discipulado que Pablo tenía con Timoteo, le escribió esta primera carta hermosa denominada Primera de Timoteo. Y dentro de los temas que el apóstol Pablo trata con la vida de Timoteo, tiene que ver con un tema relacionado directamente con el dinero, con las riquezas y con la ganancia. Tanto es así que el apóstol Pablo le dice en el versículo 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como una fuente de ganancia. Apártate de los tales. Lamentablemente, hoy hay corrientes dentro del cristianismo y del evangelio que están tomando la piedad, la predicación del evangelio, la fe en Jesucristo como un medio para poder obtener ganancias y enriquecerse, olvidando lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, que Él había venido para servir y para dar su vida por muchos. Y en ese sentido, el apóstol Pablo llama la atención a Timoteo y le dice, apártate de los tales. Amén. Porque cuando el Señor nos ha llamado al ministerio, sin ninguna duda, a la luz de las Escrituras, es para ejercer un servicio. Porque la palabra ministerio, la palabra ministro, viene del griego diaconía, que significa servicio. Amén. Significa servir, ministrar. Y entonces
el apóstol Pablo le dice a Timoteo que debería estar atento y darse cuenta que no puede usarse la piedad como un medio de enriquecimiento y de obtener ganancias fuera del marco normal. Y el apóstol le dice: apártate de los tales. Pero luego hace un énfasis en el versículo 6 y dice: pero gran ganancia, qué lindo, es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El apóstol Pablo hace un énfasis para Timoteo y le dice que la verdadera ganancia es dedicarse a la piedad, amén, acompañada del contentamiento. Muchas veces estamos en el ministerio sirviendo al Señor, pero no hay un contentamiento, porque muchas veces hay algunas necesidades de carácter material, no hay muchas veces necesidades de suplir algunas cosas en nuestra vida, y a veces la escasez comienza a primar. Pero aún ahí el apóstol Pablo le dice a Timoteo que debemos servir al Señor bajo el principio del contentamiento. Y luego dice Pablo en el versículo 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. No podemos vivir la piedad y servir al Señor sin tener aquello que es fundamental para la vida de todo hombre y de toda mujer. En ese sentido, el apóstol Pablo dice: es necesario que haya sustento y abrigo para todos los ministros. En ese sentido, el apóstol Pablo luego avanza un poco más y ya establece algunos principios que yo quiero compartir en esta tarde, fundamentalmente de ofrenda radial, para que esos principios lo podamos aplicar a nuestra vida de carácter financiero. Y la Biblia dice: porque los que quieren enriquecerse, muy importante, la Biblia dice: porque los que quieren enriquecerse, habla de un deseo profundo de ser ricos. No hay nada de malo en ser ricos. El problema es cuando ese deseo de enriquecerse te lleva y te impulsa a hacer cosas que están fuera del marco de la Biblia y fuera de la voluntad de Dios. Entonces Timoteo dice: caen en tentación y lazo, ¿no? Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Permítanme hacer un análisis breve de este versículo. Dice Pablo: porque los que quieren enriquecerse, amén, o sea, ese deseo desmedido que puede aparecer en tu corazón, en que tú quieres ser rico de un momento a otro, puede ser, dice Timoteo, caen en tentación y lazo. Ese deseo desordenado, desenmarcado, fuera de la voluntad de Dios, puede constituir y constituye una tentación y un lazo. Y cuando las personas caen en esto, la Biblia dice que las consecuencias es que los hombres se hunden en la destrucción y en la perdición. Pastor, ¿está mal anhelar, tener y poder tener abundancia? No. El problema es cuando ese deseo está fuera del marco de la Biblia y de la voluntad de Dios. Dios sabe lo que tú necesitas. En un momento, David renunció a este deseo de enriquecerse y él le dijo al Señor: no me des mucha riqueza, porque no me vaya a olvidar de ti, pero tampoco me des pobreza, porque no vaya a ser que vaya a renegar de ti. Le dijo: Señor, dame del pan necesario, que es lo mismo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo en el versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pero cuando tú lees las escrituras, vemos que David
cuando tuvo que dar su ofrenda para la construcción del templo de Jerusalén, la Escritura dice que sacó de su tesoro personal muchos kilos de oro y lo dio al pueblo de Israel, lo dio como una ofrenda a Dios para que se pudiera con este oro hacer todos los utensilios que eran parte del templo y de cómo el Señor lo había demandado. Pero vemos aquí que David no es que estaba desesperado por ser un hombre rico, no es que estaba, como dicen, apasionadamente sin entendimiento y decía yo quiero ser rico como sea. No, sino que David entendió que la riqueza viene de la mano de Dios y está dentro del marco de la voluntad de Dios, pero David empezó a vivir en el contentamiento. Por eso es que dijo: Señor, no me vas a dar mucha riqueza, porque entendió que ese deseo de enriquecerse se puede convertir en tu vida en una tentación, en un lazo, y nos puede llevar a la destrucción y a la perdición. Listo. Entonces la pregunta acá viene: pastor, ¿y cómo me doy cuenta que puedo estar deseando desmedidamente y fuera del marco de la Biblia enriquecerme? El versículo que continúa, que es el versículo 10 de la palabra del Señor, lo explica. Y Pablo dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Así que cuando uno quiere saber si tiene un deseo desordenado y desmedido de enriquecerse a la luz de la palabra, es porque aparece un síntoma en tu vida, y es el amor al dinero. Y ese síntoma del amor al dinero se puede corroborar de varias formas. Por ejemplo, cuando tú amas al dinero, ya no quieres dar una ofrenda, no quieres dar una colaboración, no puedes dar un diezmo. ¿Por qué? Porque cuando tú amas al dinero, quieres que el dinero se quede contigo solamente, y es difícil desprenderse de algo que tú y yo amamos. Entonces, cuando amamos el dinero, número uno, lo que hacemos los hombres es no dar. Pastor, yo no amo el dinero, pero muchas veces nuestra actitud frente a ello lo dice cuando no damos. Entonces, ¿por qué no damos? Porque queremos tener más, porque queremos que se vaya acumulando y queremos enriquecernos a toda costa, y podemos buscar algunas justificaciones. Por eso es que la Escritura dice, aquellos en el versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿no? El cual codiciando algunos, no todos, y doy gloria a Dios por eso, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, una evidencia de que uno está deseando desmedidamente, alocadamente, volverse rico o enriquecerse, es que aparece en tu corazón el amor al dinero. ¿Y cómo vemos que estoy amando el dinero? Porque el dinero tiene destinos, hermanos, ¿no? Si hay una cantidad para dar, lo damos. Si hay otra cantidad para devolver los préstamos que he realizado, lo hacemos. Pero hay gente que por amor al dinero no devuelve lo que prestó, no da como debería dar. Amén. Incluso muchas veces el amor al dinero nos lleva, como dice la Escritura, no a extraviarnos de la fe, porque nos lleva a mentir, porque nos lleva a alejarnos de la presencia del Señor, de nuestra comunión con Él, porque ya no amamos a Dios con todo nuestro corazón, sino que hemos comenzado a amar al dinero. Y entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo
que era un ministro, que era un pastor, que tenga cuidado, amén, frente a este deseo que puede aparecer en tu corazón en cualquier momento, ¿no? Y que tú dices, ¿qué de malo es que yo tenga dinero? Yo no creo que no hay nada de malo, pero podemos darnos cuenta, ¿no?, que Dios hizo rico a Abraham, y la Biblia dice que Dios lo bendijo tanto que en un momento de su vida la Biblia revela a Abraham que tenía tanta riqueza que dice que no era rico, sino que era riquísimo, y cómo Dios bendijo también a David. Pero me voy en un paralelo y yo digo, Dios los bendijo a todititos los hombres que están en las historias bíblicas, pero lo que sí estoy seguro es que Dios no le falló a ninguno de ellos para darle sustento y abrigo. Y cuando la Biblia habla de sustento, de abrigo y del pan necesario, es ese sustento que viene de Dios, que va a proveer para que tú puedas tener una vida digna, tú, tus hijos, tu familia, para que puedan ir a la universidad, para que puedan tener una buena educación, para que puedan vestirse adecuadamente, correctamente, que puedan suplir todas esas necesidades. Amén. El problema está cuando uno desea, porque se compara con los demás, enriquecerse de una manera desmedida, y entonces eso convierte en una tentación en tu vida que te puede llevar a que tú puedas contratar personas que trabajan para ti y no pagarles, por ejemplo, con la finalidad de que tú te puedas quedar, tomar préstamos y simplemente no devolverlos, amén, o simplemente comienzas a decir, ¿para qué voy a dar? No tiene sentido de dar, esto se tiene que quedar conmigo. Entonces te das cuenta que ese deseo desmedido te ha llevado a amar el dinero, y amar el dinero comienza a mostrarse en todas esas actitudes, y que finalmente, dice el apóstol Pablo, fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué hacer frente a esto? El apóstol Pablo en el versículo 11 le dice a Timoteo de una manera directa: mas tú, oh hombre de Dios, tremendo, amén. Primero el apóstol Pablo le dice, tú tienes que saber que tú eres un hombre de Dios, amén. Y yo lo primero que quiero decirte es que cuando tú has aceptado a Cristo como tu Señor y como tu Salvador personal, y Él ha perdonado tus pecados y te ha lavado con su sangre preciosa, tú eres una nueva criatura, tú eres un nuevo hombre, tú eres una nueva mujer, y por lo tanto tú eres un hombre y una mujer de Dios, porque tienes su palabra y el Espíritu Santo viviendo dentro de ti. Y le dice, Timoteo, si quieres no caer en este lazo y en esta tentación del deseo de enriquecerse desmedidamente, el apóstol da un consejo que muchas veces nosotros no lo hemos querido practicar, porque hemos confiado en nuestra capacidad humana, porque confiamos en nuestra fuerza de voluntad, y porque decimos, lamentablemente decimos, eso a mí no me va a pasar. Y Pablo le dice a Timoteo, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Huye de estas cosas. Yo no sé si entendemos claramente qué significa huir, ¿no? ¿Qué significa que una persona huye? Pero entendemos que una persona huye siempre de algo que cree que es un peligro para su vida. Mientras tú no creas que ese algo o ese objeto o esa persona, ese lugar es un peligro para tu vida, tú vas a quedarte allí, porque dices, acá no pasa nada. No, solamente huimos, ¿ok?, cuando entendemos que estamos en peligro. Eso es lo que pasa cuando entendemos la palabra huir. Entonces, todos los que alguna vez huyeron de algún lugar, de alguna persona o de alguna circunstancia, es porque entendían que allí había peligro. Y Pablo le dice a Timoteo, tienes que huir, porque el deseo de enriquecerse es una tentación que te puede llevar, como dice la Escritura, a destrucción y a perdición.
tentación. Huye, así como le dice en otro pasaje bíblico, huye, hijo mío, del adulterio y de la fornicación. El contexto bíblico de acá es huye de ese deseo y del amor al dinero. ¿Por qué? Porque son un peligro para nuestra vida. Y eso no significa renunciar a tener una calidad de vida adecuada y correcta. Eso no significa renunciar a tener un ingreso que nos pueda ayudar a vivir dignamente. Eso no significa renunciar al deseo de poder adquirir un vehículo o algo que es parte de nuestra necesidad para movilizarnos en ciudades grandes como Cajamarca o en otras ciudades. Eso no tiene nada que ver. Cuando yo hablo del deseo de enriquecerse, es ese deseo en que tú quieres tomar el dinero aún que no te corresponde, sabiendo que eso no es lo correcto, producto de ese deseo. Por eso es que nos lleva a hacer cosas malas. Y entonces el apóstol le dice: hijo mío, tienes que huir de ese deseo. Si tú y yo estamos en esa situación, entonces es el momento de huir y decir: esto no es correcto. Y yo quiero terminar en esta tarde, porque nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo de esto. La Biblia dice que luego de haber ido al desierto, llevado por el Espíritu Santo, y estar 40 días de ayuno y de oración delante de su Padre, dice la palabra del Señor que terminó su ayuno y vino a ser tentado. Y Jesús tuvo 3 tentaciones hechas por el diablo, que Jehová lo reprenda. Pero dice que la tercera tentación es que le dijo Satanás al Señor: mira, le mostró, dice, todos los reinos de la tierra, su poder, su riqueza y su gloria. Y le dijo: todo esto te daré a ti si postrado me adorares. Miren, quiero que vean que Satanás le mostró todas las riquezas de los reinos de toda la tierra y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces lo que Satanás estaba haciendo es querer despertar en el Señor Jesús ese deseo desmedido de enriquecerse de manera inmediata, de la noche a la mañana. ¿Me entienden? Solamente tenía que adorar a Satanás y se le iba a entregar todas las riquezas y los reinos de esta tierra. Pero el Señor Jesús no accedió, porque la otra manera de evitar que ese deseo se apodere de tu mente, de tu corazón, de tu vida y te lleve a la destrucción, es el sometimiento al Señor. Tú y yo tenemos que someternos a Dios, tenemos que someternos a la oración y a la obediencia de su palabra. Así que no pudo con Jesús, porque estaba sometido para hacer la voluntad de Dios. Sería lindo orar como dijo David muchas veces. Y quiero terminar con estas frases de David que son extraordinarias. David dijo: Señor, no me des mucha riqueza, no vaya a ser que me vaya a olvidar de ti. Entendió David que era más importante la salvación y la vida eterna que la riqueza en este mundo. Pero muchos estamos al revés. Queremos la riqueza, aunque me pierda, aunque pierda mi salvación, aunque mi nombre sea borrado del libro de la vida. Si tu pensamiento es ese, esta palabra de esta tarde es para ti. Amén. Y David dijo: Señor, no me des mucha riqueza, si no me voy a olvidar de ti. Pero también le dijo: Señor, no me des pobreza, no vaya a ser que vaya a renegar de ti. Pero sí, Señor, dame del pan necesario, dame lo que necesito para tener una vida digna. Y saben, Dios lo hizo rico a David, porque sabía que había temor en su corazón. Lo mismo puede ocurrir con tu vida hoy. Y además, David dijo algo más respecto a esto. Y yo te pido en esta tarde que tú puedas poner tu corazón y tu confianza en esta palabra del Señor. David dijo: joven fui y envejecido,
o sea, desde su juventud hasta los últimos años de su vida, David vio que se cumplió un principio maravilloso de la palabra de Dios y dijo: joven fui envejecido, pero no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Quién es un justo? Es aquel que vive por la fe. Y cuando tú y yo vivimos por la fe en la palabra de Dios, en nuestro Señor Jesucristo, tenemos que entender que Jesús dijo: más bien aventurado es dar que recibir. Y si tú hoy, en esta tarde, en esta noche, querido hermano, que me escuchas, y que Dios habló a tu corazón, y quieres vivir en la justicia de Dios, tú puedes decir: Señor, yo quiero ser bienaventurado. Es mi oportunidad para dar. Y levántate en esta tarde, conforme Dios te ha bendecido y te ha prosperado, y levanta una ofrenda para este ministerio del Evangelista del Aire, de la Radio Nueva Visión, que tú ya sabes que es una bendición para cada una de nuestras vidas. Y quiero terminar orando por todos aquellos que en esta tarde, después de escuchar esta palabra, se levantarán para decir: Señor, yo voy a dar una ofrenda conforme tú lo pones en mi corazón. La cantidad no importa, lo importante es que tú y yo aprendamos a dar, para que el Evangelio de Jesucristo, para que la extensión del reino se pueda llevar a cabo también a través de este ministerio de la radio, porque hay otros ministerios que también extienden el reino de Dios. Y si tú quieres dar allí, también no estás mal, estás bien, pero tenemos que aprender a dar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Está en la escritura tuya, está en tu Biblia, Señor, lo que tenemos que hacer. Oh Dios, David dijo: no me des mucha riqueza para no olvidarme de ti, Señor, pero tampoco me des pobreza para no renegar. Danos del pan necesario, danos de aquello que necesitamos para tener una vida digna como hijos tuyos. Danos de los ingresos necesarios para que nuestros hijos puedan tener la oportunidad de desarrollarse y ser algo en esta vida. Pero, Señor, también pon en nuestros corazones ese deseo de dar, oh Dios, para el engrandecimiento de tu reino. Señor, oramos por todas aquellas personas que en esta tarde, Señor, se levantan en fe, confiando en tu palabra, y dicen: levantaremos una ofrenda para este ministerio de la Radio Nueva Visión. Oramos por cada una de sus vidas, aunque no los podemos ver, Señor, pero tú que los ves desde lo alto, Señor, tú que llevas la cuenta exacta, Señor, tú bendícelos de una manera especial, y aquellas puertas de carácter financiero que hoy estaban cerradas sean abiertas para ellos, porque tú, mi Dios, lo quieres abrir, oh Padre Santo, porque así tú lo quieres, porque tú sabes que allí tú vas a ser glorificado y exaltado. Gracias, Señor. Bendecimos la vida de cada uno de nuestros hermanos que mes a mes, Señor, se levantan para dar una ofrenda voluntaria, Señor, para que este ministerio pueda seguir creciendo. Glorifícate a través de ellos, y te damos gracias, Señor, los que podemos dar para la extensión de tu reino, no solamente en este ministerio, sino en nuestras iglesias y en otros ministerios, Dios, que tú utilizas para dar la gloria a Jesucristo en el lugar donde ellos están trabajando. Te damos gracias, Señor. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. El pueblo de Dios dijo: